Sí, la pregunta es, ¿qué es un estudio? Una tesis. Yo creo que de cualquier nivel, o sea, de licenciatura, maestría o doctorado, es un estudio de caso. Y un estudio de caso tiene normalmente un objeto de estudio. El objeto de estudio, que es muchas veces a los estudiantes les cuesta trabajo identificar cuál es el objeto de su investigación. Pero bueno, aquí una palabra que me interesa remarcar en este momento es la palabra caso. Cuando decimos estudio de caso, el caso es el caso de un fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, si quiero investigar el tema de la diabetes, pues no voy a agarrar a todas las personas diabéticas del mundo, sino que voy a estudiar la diabetes en niños de 10 a 13 años en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, el caso lo acoto. Ahora, hablar de caso es inseparable de hablar de fenómeno. Y el fenómeno que interesa depende en parte, yo digo, de dos cosas. La disciplina, es decir, si tú estás haciendo una investigación en ciencias sociales o en ciencias naturales o en artes y diseño, como es este caso, pues es diferente, ¿no? Y si es de diseño, pues es diferente si es de arquitectura. O sea, si la investigación la está haciendo un arquitecto en un posgrado en arquitectura, que si la está haciendo un diseñador gráfico en el área de diseño gráfico, por ejemplo. Pues la disciplina y la teoría no es lo mismo. Disciplina puede ser, por decir, la psicología, pero dentro de la psicología tú eliges la psicología cognitiva, por ejemplo. Es diferente al psicoanálisis, ¿sí? Eliges una teoría dentro de la disciplina. Bueno, entonces aquí voy a intentar hacer un diagrama de Venn, en donde aquí en la intersección, esta es una postura personal, pero pues supongo que coincide con mucho de la literatura de metodología de investigación. Yo diría que la tesis, una tesis, o sea, una investigación, es decir, un estudio de caso, es lo que cae aquí. Aquí es donde está el objeto de estudio en sí. Le voy a poner aquí la tesis o el objeto de estudio. Y lo que está acá en estos círculos es un contexto teórico y acá es un contexto político. Le pongo político, pero puede abarcar varios aspectos. El contexto político puede ser un contexto histórico, social, en este caso también puede ser educativo, incluyendo una parte de políticas o discursos educativos. Por ejemplo, en tu caso y en el caso de los estudiantes de diseño dentro del área de diseño, tecnologías y educación, esto sería parte de su contexto. El contexto histórico claramente es el contexto en donde está habiendo un boom de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y eso está provocando cambios en todos los órdenes de la vida. Economía, política, sociedad y pues también educación. Y las profesiones, obviamente, en este caso, ¿no? Claramente la temática que ahorita estás queriendo abordar se relaciona con un cambio que es potencialmente, no potencialmente, se está dando ya en las profesiones, en diversas profesiones, pero en la ocupación de diseñador web, del diseño web, se está introduciendo y todavía no sabemos qué consecuencias va a tener ya a mediano plazo. Es decir, cómo va a alterar la profesión de diseñador web el uso de la inteligencia artificial en particular. Entonces eso puede ser una de sus consecuencias sociales, económicas, ¿no? Laborales, por ejemplo. Ahora, en el ámbito educativo, también tú mismo defines dónde está tu centro de interés, por ejemplo, pues en la formación de diseñadores web a nivel universitario. Entonces, cuando tú tienes como campo de estudios, o sea, lo que yo puse aquí, la disciplina y la teoría, tú tienes el campo del diseño, pero dentro del diseño estás en una subárea que se llama diseño, tecnologías y educación, ¿sí? Este es tu contexto desde donde tú vas a problematizar el tema. Pero todo lo que digas sobre esto, a mi juicio, es la construcción del contexto del estudio. Es la construcción del contexto que al mismo tiempo te permite construirlo como problema, ¿sí? Lo que los profesores muchas veces llamamos la problematización y que muchas veces pues nos quejamos, ¿no?, de que los estudiantes no problematizan, solo exponen un tema pero no lo convierten en un problema. Bueno, parte de la problematización proviene de este contexto sociopolítico e histórico.
que en tu caso tendría que ver con las relaciones entre diseño, tecnologías y educación. Y en educación, pues la formación de profesionales del diseño y del diseño web en particular. Bueno, el otro lado del contexto, y yo creo que esto es inseparable en una investigación, es el contexto teórico. Entonces, en el contexto teórico es donde realmente pondríamos la disciplina o disciplinas, en el caso de ser multi o interdisciplinario, y la teoría o teorías que correspondan según a las disciplinas que estés eligiendo. Y dentro de las teorías pues están los conceptos claves dentro de esas teorías. A veces es difícil identificar de antemano esto, dependiendo de los temas y de los objetos de interés. Ahora, aquí, lo que ya es el objeto de estudio, es decir, lo que es la intersección en este diagrama, yo diría que tiene dos lados también, que yo llamo el objeto empírico y el objeto teórico, ¿sí? El objeto empírico muchas veces es el más fácil de identificar, o sea, muchas veces los estudiantes, incluso cuando apenas son solicitantes para entrar a una maestría o a un doctorado y les piden como requisito presentar un proyecto de investigación, muchas veces sí tienen más claridad sobre esto, es decir, pueden decir, pues yo quiero hacer un estudio con estudiantes de licenciatura de diseño, y en particular cuando están llevando los cursos de diseño web, ¿sí? O pueden decir, yo quiero hacer un estudio con maestros de primaria en la zona de Iztapalapa. Así, es como más fácil decir cuál es su objeto empírico. Pero una cosa es identificar a los sujetos y el lugar, y otra, cuál es el objeto realmente de la investigación. En esto supongo que hay varias posturas. Mi postura personal, después de haber leído toneladas de investigaciones, tanto de profesionales como de estudiantes, y de hacer mis propios trabajos, mis propias tesis. Yo he hecho 4 tesis, 2 de licenciatura, una de maestría y una de doctorado, más investigaciones ya no como estudiante. Soy de los que piensan que realmente el objeto de estudio es el objeto teórico. Es cuando ya lo puedes nombrar con una categoría teórica. Pero esto varía mucho de campo disciplinario en campo disciplinario, ¿sí? Hay disciplinas como, no sé, la economía, la sociología, a veces la psicología, que tienen una variedad ya de temas teóricos establecidos. Entonces, no es lo mismo que puedas decir con toda claridad, bueno, yo quiero estudiar, no sé, los procesos psicóticos en el sujeto que sufre de ansiedad, no sé, ¿no? O sea, ya tienes 2 palabras que provienen de la teoría. Pero en un campo como el diseño, no sé, no lo puedo asegurar, pero en los varios proyectos que he visto ahorita, a veces como que no hay una conexión muy directa con algún campo teórico dentro del diseño. Pero si lo hay y lo puedes identificar, es bueno decirlo y ponerlo acá en este círculo del contexto teórico, ¿sí? Porque el diseño de por sí es una disciplina que en gran medida es práctica. O sea, históricamente ha surgido como una disciplina práctica, más que teórica, aunque ha habido algunas escuelas que han intentado teorizar, como yo creo, pues la escuela Bauhaus, por ejemplo. Hay autores y hay teóricos, pero bueno, seguramente puede haber otros. Entonces, acá, en este círculo de la izquierda, es lo que tú pones en el marco teórico, ¿sí? Convertido este esquema a la tesis, porque tesis le llamamos a una investigación de un estudiante. Si le quitamos el carácter de estudiante, si esto no lo estuviera haciendo un estudiante, sino investigadores profesionales, igual tienen que hacer lo mismo, nada más que no se le va a llamar tesis, se le llama proyecto de investigación. Pero al final, en alguna parte de ese escrito, tú tienes que poner tu marco teórico, que es este círculo de la izquierda, y yo diría que dentro de la introducción está el contexto y la problematización, que es el círculo derecho, ¿sí? Pero esos 2 círculos, aunque aquí están grandotes, realmente son solo el contexto del objeto de estudio. Lo que está aquí en medio, al final, ya en el cuerpo de la tesis o el reporte de investigación, aunque no le pongas estos títulos, casi todo reporte de investigación tiene estas 4 secciones: introducción, métodos, resultados y conclusiones o discusión. En las investigaciones cualitativas, normalmente la parte de resultados es la más amplia. Yo he visto que muchos, precisamente porque no le hallan, o sea, no logran aterrizar las cosas y desarrollarlas, se extienden y se extienden y se extienden en la parte del marco teórico o de la introducción y del contexto histórico o del contexto social
escriben toneladas de páginas y luego ya en la parte de resultado les quedan 10 páginas. He visto tesis de doctorado, es increíble, ¿eh? Así de doctorado, que su parte de resultados son 10 páginas. Pero la verdad, cuando a mí me ha tocado ser el dictaminador o el lector externo, pues sí los he rebotado, o sea, les he señalado que pues no, o sea, la tesis es esto. La tesis son los resultados analizados. Entonces, tienes poco desarrollo en esto. No hay que perderlo de vista, la parte de resultados, o sea, lo que en el diagrama de Venn es lo del medio, la intersección, porque ese es el estudio en sí.